El examen de dueño en el mercado de capitales es requisito fundamental para ser asesor financiero en Argentina. Se requiere obtener un 70% o más para pasar dicho examen y convertirte en asesor. Realizar esto no es tarea fácil, pero tampoco es imposible. Lo que sí, el material de estudio es muy extenso y los cursos que se encuentran en internet rondan los 100 a 500 dólares. Por lo tanto, son bastante costosos. Es por eso que quisimos traerte en el canal este curso gratuito, completo y sobre todo que no tiene nada que envidiarle a los cursos pagos. La clase de hoy va a ser muy importante porque vamos a ver todo lo que tenga que ver con opciones y contratos de futuros. Además vamos a ver los activos de renta fija y renta variable. Es por eso que considero que este video es importantísimo para pasar este examen. Además de esto, hay una lista de reproducción donde vemos otras unidades. Pero si este video es la primera vez que vas a arrancar con el estudio del curso, puedes verlo a este video al principio y ver los otros a continuación. Así que sin dar más vueltas, vamos con el curso, pero sí es verdad que las otras personas te están cobrando algo y yo no te estoy cobrando algo y me arrepentí. Te voy a cobrar un buen like y que te suscribas al canal, dado que a vos no te cuesta nada y así me estás ayudando muchísimo. Ahora sí, vamos con el curso. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy en este curso? Vamos a ver todo lo que tenga que ver con opciones, o sea, conceptos y tipos de opciones. Hay dos tipos de opciones muy conocidas que son las opciones put y call. Después vamos a ver las operaciones básicas que están dentro de este mundo, la forma de cancelación, también forma de comprar una opción y la paridad. Las posiciones, estrategias también y estrategias con futuros, también vamos a ver todo lo que es el mercado de futuros y cómo aplicarlo en el mercado alcista, bajista y también cuando hay lateralización y la volatilidad dentro del mercado. Bueno, básicamente, ¿qué es una opción? Acá vemos que en la definición, ¿qué nos dice? Que es un contrato que otorga a su propietario el derecho a compra o a venta de una cantidad fija de ciertos activos subyacentes a un precio específico, o sea, al precio del ejercicio, en o hasta una fecha determinada. Podemos ver que hay dos tipos de opciones, una opción put y una opción call. Y la opción put es un derecho a venta del activo subyacente al precio del ejercicio. Y la opción call es que otorga a su propietario el derecho a compra del activo subyacente al precio del ejercicio. Bueno, y también abajo vemos que existen dos partes. Una compradora, quien adquiere el derecho, que dependiendo si es un put es un derecho de venta, si es un call es un derecho de compra. Y después está la otra persona que es vendedora, quien cede el derecho de compra o de venta, dependiendo si es una opción put o call. Básicamente lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que mi vecino está vendiendo un terreno y me parece que lo está vendiendo a un muy buen precio. Pero como el contexto argentino hay muchísima crisis, yo tengo miedo que el terreno se desvalorice y me convenía comprarlo después. Al mismo tiempo hay mucha inflación en Argentina, también puede subir el valor del terreno, por lo tanto tengo miedo de perder una buena oportunidad. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo darle una pequeña seña al vecino y decirle, mira, dame un mes. Si el precio del terreno sube, vos me lo vendés al mismo precio que por eso te estoy dando la seña. Ahora, si el precio del terreno baja, yo te regalo la seña y me olvido del terreno o de última lo compro al nuevo precio. ¿Qué estoy haciendo con esto? Reduzco con muchísimo criterio el riesgo. Sí, es verdad que tengo una posibilidad de pérdida, de perder la seña, que dentro de las opciones se considera como la prima, pero eso me mantiene a asegurarme un precio de entrada y que yo le puedo obtener muchísima mayor ganancia. Por ejemplo, vamos a suponer que pasa un mes y aumenta un 10% de valor el terreno, yo lo voy a comprar al precio que fijé cuando le di la seña a mi vecino, pero también puedo perder esa seña y no ejercer el derecho. Lo vamos a ver a continuación, pero es bastante sencillo. ¿Qué tenemos que rescatar de este concepto? Primero, el activo subyacente. Lo subyacente se refiere al valor negociable objeto del contrato. Pueden ser acciones, pueden ser bonos, etc. El lote es la cantidad determinada de activos subyacentes objeto de negociación. Por ejemplo, podemos comprar un lote, dos lotes, tres lotes y así. El titular. ¿Quién es el titular? Es el sujeto que adquiere la opción y por lo tanto
el único que le puede ejercer. Se denomina también como tenedor o tomador, es quien toma el derecho de la opción. El lanzador es sujeto que vende la opción, por lo tanto se obliga a cumplir con el derecho que la opción otorga al titular. Es quien está vendiendo la opción. Y la prima es la seña, véanlo como la seña del ejemplo anterior, que es precio de la opción, es decir, al momento que paga el titular al lanzador a cambio de la cesión de los derechos que otorga la opción. Precio del ejercicio, que es el precio al cual el titular de la opción tiene derecho a compra o a venta del activo subyacente. Fecha de vencimiento es el momento en el cual se expira el derecho que otorga la opción. Ese día no se puede abrir o cerrar operaciones. En la fecha de vencimiento no podemos operar. Y la serie es el conjunto integral de todo esto, digamos, o sea, del activo subyacente, del tipo de opción, el precio del ejercicio, fecha de vencimiento, etc. Bueno, continuamos. La prima tiene dos fuentes de valor y acá vemos una fórmula que estaría bueno que la anoten para los ejercicios prácticos, que es que tiene un valor intrínseco y un valor tiempo. Por lo tanto, la prima aquí es igual a un valor intrínseco más el valor tiempo. El valor intrínseco, ¿a qué nos referimos? Es el máximo entre 0 y la ganancia que proporciona la opción si se ejerciera de inmediato. Acá ponemos que el valor mínimo de una opción americana ITM es su valor intrínseco. Ya vamos a ver bien que es una opción ITM y también a qué nos referimos con una opción americana, así que tranquilos chicos, son nuevos conceptos pero son muy fáciles de entender. Bueno, valor tiempo, a qué es igual, por lo tanto vamos a separar en términos, entonces es igual a la prima menos el valor intrínseco. Representa la posibilidad de que con el tiempo la opción adquiera valor intrínseco para el comprador. Las opciones OTM, que otro tipo de opciones, no tienen valor intrínseco. ¿Por qué? Porque significan out the money. Su valor solo consiste en el valor tiempo. El valor tiempo de cualquier opción al vencimiento siempre es 0. O sea que la OTM al vencimiento es 0. El valor tiempo depende de qué? Del tiempo que resta al vencimiento de la opción, es decir, de una opción que queda muchísimo tiempo después de su vencimiento, y también del riesgo asociado al precio del activo subyacente. O sea, si estamos haciendo opciones de criptomonedas, el riesgo es muy grande. Por lo tanto, seguramente el valor intrínseco va a ser bastante grande. Vamos a ver un poquito más a detalle estos nuevos términos que estamos viendo. Prima. La prima es el valor intrínseco más el valor tiempo. El valor intrínseco es el máximo entre 0 y las ganancias que da la opción si se ejerciera de inmediato. El valor mínimo de una operación ITM es su valor intrínseco. ¿Qué quiere decir que es ITM? In the money. Opción financiera que tiene valor intrínseco. Bueno, una opción call es máximo entre paréntesis 0, precio subyacente menos precio del ejercicio. Put máximo entre paréntesis 0, precio del ejercicio menos precio del subyacente. Fíjense cómo cambia la terminología o los términos dentro de una opción put y una opción call. Valor tiempo es igual a prima menos valor intrínseco. El valor tiempo es la posibilidad de que con el tiempo la opción adquiera o no valor intrínseco. OTM sería out of the money. No tiene valor intrínseco, su valor solo consiste en el valor tiempo. El valor tiempo al vencimiento de una opción OTM, por lo tanto, es igual a 0. ¿Por qué? Porque su valor tiempo va a ser 0 porque ya vence. ATM sería at the money, precio del activo, precio del ejercicio. Call o put, precio subyacente, precio del ejercicio. Out the money, la opción no es ejercida, no tiene valor intrínseco. Call es igual a precio subyacente mayor a precio del ejercicio. Put igual a precio subyacente menos el precio del ejercicio. Ya lo vamos a ver con un ejemplo que te va a ser mucho más sencillo. Plazo de liquidación pueden ser primas 24 horas, que sería T más 1, y ejercicio 72 horas, T más 2. Última rueda de negociación es la que corresponde el día hábil inmediato anterior a la fecha de vencimiento. Ejercicio: el titular podrá ejercer la opción a partir del día en que liquida la prima y hasta el día inmediato anterior a la fecha de vencimiento de la opción. Bueno, podemos ver que hay dos tipos de renta, que es renta variable, por ejemplo, opciones de renta variable que pueden ser acciones, y renta fija que puede ser bonos. Fecha de vencimiento en la renta variable es el tercer día hábil inmediato anterior de los meses pares.
Y renta fija es el tercer día hábil anterior a fin de mes. La clasificación de opciones pueden ser americanas y europeas. Esto es pregunta de choice, chicos. Las opciones americanas se pueden ejercer en cualquier momento desde su adquisición. Son las más utilizadas dentro del Merval y el ROFEX. Y las opciones europeas son las opciones que se pueden ejercer solamente cuando vencen la opción. Ahora viene una pregunta muy importante de por qué comprar el derecho a comprar una acción en lugar de comprarla directamente. Y quiero que esperemos unos segunditos para que vos respondas esta pregunta. Lo puedes dejar en los comentarios y yo voy viendo cómo van adquiriendo el conocimiento, pero la respuesta es muy sencilla. Es simplemente ¿por qué? Porque el hecho de comprar una acción implica un riesgo limitado y ganancias ilimitadas. ¿Por qué? Porque el riesgo ¿cuál es? Perder la prima, o sea, la seña que vimos en el ejemplo del terreno. Pero después, si la acción sube muchísimo más, yo tengo ganancias ilimitadas. Por eso el riesgo se reduce solamente en la prima, tal cual como vemos acá, que es el costo que se debe pagar para que los riesgos sean limitados. Un ejemplo, supongamos que nuestro amigo Pepe Mujica desea adquirir 10 lotes. Un lote es igual a 100 acciones de opciones call sobre Petrobras, con vencimiento en junio del 2026, con un strike de 50,46. Esto presten mucha atención, chicos, el strike de 50,46 y la prima cuesta 4,10 y actualmente el precio de la acción cotiza con 48,70. Fíjense que tenemos el precio de strike y el precio en el que está cotizando la acción. Bueno, la acción dice, ¿qué piensa Pepe? Que la acción va a subir un 20% del precio actual al mes. Pero hay mucha volatilidad y también incertidumbre dentro de los mercados y tiene miedo de unas grandes caídas. Por lo tanto, decide limitar ese riesgo ¿con qué? Con una opción call. Compra 10 calls a 4,10 en vez de comprar 1000 acciones. ¿Por qué 10 call? Porque fíjense que un lote son 100 acciones. Entonces 10 call, 10 por 100 serían 1000. Y acá hacemos el precio, sería 10 por 4,10 que cuesta la prima, por 100 por la cantidad de acciones, e igual a 4100. Por lo tanto, en vez de pagar todo el monto por acciones, paga solamente 4100 pesos por el derecho a comprar acciones de Petrobras a 50,40. Acuérdense, chicos, que ese 50,40 es el strike. Acuérdense bien eso. Si la acción se encuentra por debajo de los 50,40, ¿qué va a hacer Pepe? Sí, no va a ejercer la opción, va a perder la prima. Por lo tanto, la opción expira, porque en lugar de comprar a 50,40 puede comprar un precio más barato, entonces no va a hacer o no va a ejercer la opción de compra. Si se negocia por encima de los 50,40, entonces ahí va a ejercer la opción. Lo vemos en este hermoso cuadrito que hicimos con muchísima prolijidad, en la que vemos qué pasa con la suba de precio. Fíjense, el precio del strike era 50,40. Bueno, ¿qué va a pasar? En 48,70 nosotros tenemos la pérdida de prima, que es 4100 y no vamos a ejercer la opción. 46 vamos a perder 4100, o sea, siempre perdemos 4100, no importa que el precio de la acción se vaya a cero. Ahora, ¿qué pasa? Cuando supera los 50,40 el precio del strike, ya empezamos a ver no ganancias, pero menos pérdidas que la prima. ¿Por qué? En este caso teníamos ganancia de 800 pesos, pero teníamos un resultado final de 3300 negativo. Ahora, cuando el precio de la acción de Petrobras aumenta a 53,70, tenemos ganancias brutas de 3.300, pero la prima nos cuesta 4.100, entonces tenemos un resultado total de 800 negativo. Y acá ya empezamos a ver ganancias. A 56,20 tenemos 5.800 pesos de ganancia, 4.100 de pérdida y tenemos una ganancia neta de 1.700, y así vemos cómo cada vez ganamos más y superamos ese costo con total facilidad. Acá dice que la compra de call es una estrategia alcista. La pérdida máxima es la prima. Punto de equilibrio. O sea, el punto de equilibrio, ¿qué significa? El punto de equilibrio es simplemente en aquel lugar donde no obtenemos ni ganancias ni pérdidas en nuestra inversión. Entonces no va a ser el strike solo en el punto de equilibrio, porque ahí vamos a ejercer la opción, pero tendríamos la prima. Entonces, en el caso de un
de una opción call, el precio de equilibrio va a ser ¿en qué punto? En el precio del strike más la prima. Entonces ahí tenemos que es 50,40 más 4.1. El precio de equilibrio va a ser en 54,50. Ahí no vamos a tener ni ganancias ni pérdidas. Si vemos el ejemplo anterior, con 51 igual teníamos pérdidas, con 53 también teníamos pérdida, pero ya en 56 teníamos ganancia. Cuando compro un call, compro la acción al strike, no al precio del ejercicio. Eso ténganlo muy en cuenta, pero a ello le tengo que sumar el costo pagado por la prima. El beneficio que nos da la opción no es gratis, para nada. ¿Cuál es el costo? La prima. Bueno, acá lo podemos ver gráficamente como nosotros siempre tenemos la misma pérdida, por eso vemos esta línea fija, y después cuando supera el precio del strike empieza a aumentar nuestra ganancia y acá vemos el punto de equilibrio. Acá está el punto de equilibrio, vemos que justo está cerca de los 54. Conclusión, acá vamos a hacer una conclusión bastante útil, que la compra de un call es más conservadora que la compra de acción. Obviamente, ¿por qué? Porque tengo ganancias ilimitadas y pérdidas limitadas. Con la compra de una acción tengo ganancias limitadas y pérdidas ilimitadas. El resultado del call es igual al resultado de la compra de la acción menos la prima. Para evitar riesgo, el lanzador descubierto debe depositar una garantía. La garantía se ajusta diariamente y puede ser en efectivos o títulos, o sea, por ejemplo, acciones, bonos, etc. Ejercicios de venta de un call. Vamos a ver la opción contraria. Vamos a suponer que un inversor, ahora lo vamos a llamar Marcelo, evítense los chistes, chicos. Bueno, cree que la acción de Petrobras va a bajar, o sea, Marcelo piensa lo contrario de nuestro amigo Pepe Mujica. Por debajo de los 50,40, justo el precio de strike pasado, en el próximo mes y medio. El inversor entonces vende 10 lotes de call, o sea, ahora nosotros no somos el tomador, sino el lanzador, porque dice el inversor entonces vende 10 lotes de call de Petrobras cobrando una prima de 4,10. O sea, acá nos estamos parando del otro lado del mostrador y estamos siendo el lanzador. Antes vimos el ejemplo del tomador, ahora del lanzador. Entonces recibe nuestro gran amigo Marcelo 4.100 pesos a cambio de obligarse a vender 1.000 acciones de Petrobras a 50,40. El punto de equilibrio, precio del ejercicio, como lo vimos hace rato, precio del ejercicio más prima. Arriba de ese punto que hay pérdidas ilimitadas para nuestro amigo Marcelito. Acá vemos que nosotros, al contrario del gráfico anterior, tenemos que los ingresos son limitados y las pérdidas son ilimitadas. O sea, al revés, y acá tenemos el punto del equilibrio. Bueno, acá tenemos el ejemplo práctico en el libro, pero lo vamos a pasar porque creo que se entiende bastante el concepto. Ahora vamos a ver las opciones put. La compra de un put da a su propietario el derecho a vender una acción al precio del ejercicio de la compra. Especular en un mercado bajista con volatilidad creciente. Estrategia bajista con riesgo limitado a la suba. Cobertura de una cartera de acción. Estrategia alcista con riesgo limitado a la baja. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de opciones. Supongamos que nuestro gran amigo Lío se encuentra en Miami y está pensando en la cotización del Galicia porque está un poco corto de dinero en 41,30, esperando que esto baje un 15%. De todas formas, hay mucha volatilidad y tiene miedo que el precio se dispare. O sea, él está especulando de que va a bajar el mercado, pero tiene miedo de que se dispare el precio a la dirección contraria. Entonces decide realizar una estrategia que limite las pérdidas, pero que sus ganancias sean ilimitadas. Entonces, en este caso, si estamos yendo para la baja, vamos a realizar la compra de un put. Por lo tanto, compra 20 lotes de puts de Galicia a 1,3, lo que arroja una inversión de 1,3 por 20 por 100 igual a 2.600. ¿Por qué por 100? Porque los lotes traen de 100. Entonces, nuestro queridísimo amigo Lío paga 2.600 por el derecho a vender 2.000 acciones del Galicia. Podemos ver acá nuestra queridísima tabla. El punto de strike o el precio strike era 40, me olvidé de mencionar anteriormente. Y vemos el precio de la acción.
podemos ver que si la acción sube, nosotros tenemos solamente pérdidas limitadas de 2.600, o sea, de la prima. Pero fíjense que si está por abajo el strike en 39,30, nosotros ya tenemos una ganancia bruta de 1.400, pérdida de 2.600, un resultado negativo de 2.600. Pero si el precio sigue bajando, fíjense, tenemos 5.400 de ganancia bruta, restamos la prima y 2.800 de ganancia neta. Bueno, entre más baja el precio, obviamente más ganamos y más fácil pagamos la prima. Caso contrario, ¿qué pasa si sube por arriba del strike? Como por ejemplo en 41,30, nosotros solamente perdemos la inversión en la prima y reducimos muchísimo nuestro riesgo. Bueno, fíjense, acá sería el gráfico, acá tenemos nuestra pérdida que es limitada y el resto acá es ganancia. Este es nuestro punto de equilibrio y entre menor sea el precio, mayor nuestra ganancia. Y ahora te pregunto a vos y déjame en los comentarios a ver si lo vas a responder. Es cuál sería el precio de equilibrio en este caso de una opción put. Si lo pudiste responder, déjamelo en los comentarios, pero vamos a ver y vamos a responder esta pregunta. ¿Cuándo hará efectiva la opción? ¿En qué punto? El punto de equilibrio donde se encuentra. ¿Las pérdidas son limitadas o ilimitadas? ¿Las ganancias son limitadas o ilimitadas? Bueno, estrategia de un put es una estrategia bajista con posibles ganancias ilimitadas y pérdidas limitadas. La pérdida máxima es solamente el monto desembolsado por la prima y el punto de equilibrio, al contrario de la opción anterior, sería el siguiente, el valor de la acción menos prima. El punto de equilibrio para nuestro amigo Lío es igual a 40 menos 1,3, porque 40 queda el strike. Cuando vendo el put, vendo la acción al strike, pero a ello tengo que restarle el costo pagado por la prima. Por debajo de ese valor se enfrenta a pérdidas por parte del lanzador descubierto, ya que está obligado a comprar las acciones del ejercicio a 40 y lo podría hacer muchísimo más barato en el mercado. Para el lanzador se supone una estrategia de pérdidas ilimitadas con ganancias limitadas. Sí o sí, como también en las opciones call o put, exige garantía y la garantía por lo general son el doble del desembolso de la prima. Bueno, acá tenemos cómo lo vería el lanzador, digamos, cómo nos paramos del otro lado del mostrador y podemos ver que tiene pérdidas ilimitadas y entre más baja, peor esas pérdidas. Puede tener pérdidas hasta el 569% en este ejemplo si la acción baja a 31,30. Acá lo vemos gráficamente, cómo sería el gráfico, que bueno, sería lo mismo que vimos anteriormente, pero al revés. Punto de equilibrio se encuentra acá. Acá hay pérdidas ilimitadas y sus ganancias son limitadas. Esto si nos paramos por parte del lanzador. Bueno, ahora la pregunta del millón. ¿Por qué un inversor asume riesgo ilimitado por una ganancia limitada? ¿Y por qué? Por dos razones. Porque el inversor intenta ganar en un mercado lateral o moderadamente alcista. ¿Por qué? Porque está especulando la suba. Por eso vende una opción put. Y también el precio actual está a 41,30. El inversor no está dispuesto a adquirir la acción, pero sí el precio cae por debajo de 40. Mediante esta estrategia, el inversor puede fijar un precio target, el cual compra la acción a 38,70, por debajo del actual. Bueno, ya vimos todo lo que son opciones. Ahora vamos a ver los instrumentos financieros. Voy a hacer un breve break porque me voy a tomar un vasito de agua. Así que ahí vengo. Ahora vamos a ver instrumentos financieros, chicos. Antes de arrancar, hay dos conceptos que tienen que entender al pie de la letra, que es la amortización y la renta. La amortización es la forma en la que el emisor devolverá al inversor el capital invertido, básicamente el valor nominal. Por ejemplo, si tomo una deuda de 100.000 pesos con intereses del 10% mensual, la amortización va a atacar o se va a pagar a esos 100.000 pesos, no los intereses. Por eso vemos que la renta, que el otro concepto, se define como el pago de intereses. Cupón de interés o renta. Bueno, ¿qué instrumentos son de renta fija? Pregunta de Choice, títulos públicos, obligación negociable, también conocidos como ON, cheques de pago diferido, pagaré y también puse acá cheques de pago diferido de vuelta. Y instrumentos de renta variable son las acciones, CDR, fideicomisos financieros, operaciones de los mercados, etc. Renta fija. ¿A qué nos referimos con renta fija? Simplemente activos financieros donde el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un periodo de tiempo previamente establecidos. El emisor puede ser privado o del sector público.
Títulos públicos, bueno, son instrumentos de renta fija emitidos por el gobierno, que pueden ser letras y notas, como las LEVAX, emitidos por el Banco Central Argentino. Plazo de emisión puede ser corto, mediano o largo plazo. El tipo de moneda puede ser cualquier moneda fiat, euros, dólares, pesos, etc. Tasa cupón puede ser variable, creciente, cupón cero, descuento, etc. Tipo de amortización en cuota cero vencida y cláusulas de ajuste de capital, tipo de legislación nacional o internacional. Este tipo de instrumento puede ser adquirido por el mercado primario o secundario. Una obligación negociable es contrato entre empresas y el inversor, donde el emisor puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, una SA, cooperativas, asociaciones, sucursales de sociedades por acciones constituidas en el extranjero, etc. Las obligaciones negociables simples son préstamos entre el emisor y receptor inversor, donde la emisora es una sociedad que puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada, cooperativas, una SAS, sucursales de sociedades por acción y demás. Obligaciones negociables convertibles nos referimos a aquellas que otorgan al inversor la opción de canjear por una determinada cantidad de acciones. Por garantías pueden ser obligaciones negociables de simples, comunes, flotantes, especiales, prendarias, fideicomisos de garantías, finanzas o avales. Y obligaciones negociables pymes, que como te lo dice su nombre, son cuando las arroja una pyme, o sea, una pequeña y mediana empresa, o sea, cualquier empresa que entra dentro de ese régimen. Tipos de garantías. Bueno, las flotantes son bienes muebles o inmuebles, presentes, futuros, y una parte de ellos otorga el privilegio a la hipoteca o la anticresis. Especiales. Las obligaciones con garantía especiales son aquellas cuyo pago se asegura efectuando uno o varios bienes determinados susceptibles de hipoteca. Prendaria, acción por la cual una persona obtiene un préstamo a contrapartida del cual deja como depósito y garantía durante un tiempo determinado una prenda o aval que sea de su actual propiedad. Fideicomiso, pacto que representa una garantía real que protege el crédito, por lo que aún en un proceso de reestructuración ni el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual ni los acreedores deberían disponer del activo en fideicomiso. Valores a corto plazo pueden ser pagarés, que es un valor que representa una deuda que puede ser negociable en los mercados, tiene un plazo mínimo de 180 días y máximo de 3 años y puede ser en pesos argentinos o dólares. Y cheque de pago diferido, un incremento de deuda de un plazo máximo de 360 días y de tipo de cupón cero, y que el inversor lo compra a un monto inferior al que recibe al vencimiento. Monto del cheque de pago diferido es igual al valor nominal. Sería el valor nominal lo que está escrito en el cheque, por ejemplo un cheque a $10.000. Pago al vencimiento del cheque de pago diferido, o sea, siempre se paga un monto menor que se puede denominar como el valor final, que es 9.700 en este caso. ¿Por qué? Porque el descuento seguramente vale 300, que se obtiene de la diferencia entre el monto del cheque de pago diferido y el valor final. Entonces esa diferencia es lo que se denomina descuento. Acá dejamos la fórmula para que la tengan. Y tipos de cheque pueden ser avalados, cheque de pago diferido endosados, o sea, cuando se endosa un cheque se traspasa el importe que se indica en el cheque a una tercera persona. Cheque de pagos patrocinados. En el mismo sistema patrocinado, las sociedades comerciales, cooperativas, asociaciones civiles, mutuales o fundaciones pueden solicitar la autorización para listar cheques de pago diferido que liberen en favor de terceros por un monto mínimo de 1.000. Estos cheques se pueden emitir exclusivamente para el pago de proveedores de bienes y servicios. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las acciones. Representan una parte de un capital social de una sociedad anónima. Confiere a su titular la condición de socio. Su cotización fluctúa según la oferta y demanda y también, obviamente, el rendimiento de la empresa, y que todo tiene que ver con el contexto actual que está atravesando dicha empresa. Cuando la empresa cotiza, obtiene ganancias, la asamblea de acciones puede decidir distribuir entre los accionistas de una forma total, parcial o a través de dividendos en efectivo. Esto es política de la empresa. Hay empresas que distribuyen dividendos y empresas que no distribuyen dividendos. Si se comercializan al momento de su emisión es a través del mercado primario, si no, se cotiza en el mercado secundario. Por ejemplo, cuando hay una oferta inicial
de acciones se hace generalmente por el mercado primario y después en el mercado secundario. Ya vimos en la clase anterior lo que era el mercado primario y lo que era el mercado secundario, así que no lo vamos a definir en esta clase. Derechos que otorgan. ¿A qué derecho otorgan la tenencia de una acción? Bueno, esto es pregunta de choice y son derechos de dividendos, participación en decisiones societarias, derecho de preferencia y de liquidación. Tipo de acciones, hay dos tipos de acciones que pueden ser las ordinarias y las preferidas. Las ordinarias otorgan derecho a voto y poseen derechos económicos en proporción. Cada acción da derecho a un voto, pero el estatuto de la empresa puede crear clases que reconozca hasta 5 votos por acción ordinaria. A este tipo de acciones ordinarias se la conoce también como acciones privilegiadas. Ahora vamos con las acciones preferidas, que tienen preferencia económica o dividendos de cobro preferentes respecto a las ordinarias. Usualmente tienen el derecho a un dividendo fijo o tratamiento preferente en caso de liquidación de la empresa. Se puede crear derecho a voto y esto solo puede ser ejercido en caso de mora en los beneficios constituyen en su preferencia o mientras estén suspendidas o retiradas de cotización. En otras palabras, carecen de derecho a voto mientras estén vigentes. O sea, las acciones preferidas no tienen derecho a voto. Bueno, vamos a ver algo que les gusta a todos, a mí como inversor me encanta, que son los CDR. Básicamente, por sus siglas, son certificados de depósito argentino. Los CDR son activos o títulos que cotizan en el mercado argentino y que representan acciones o ETF, o sea, los índices del extranjero. En otras palabras, son instrumentos del mercado financiero que operan en la bolsa local y que equivalen a una fracción de un activo que cotiza en el extranjero en dólares. Puede ser un décimo de la acción, un quinto, un medio. Generalmente son fracciones, pero por ejemplo tenemos en el caso del S&P 500 que es 1 sobre 20 la fracción del CDR del SPY. Bueno, también están los SEBAs. Los SEBAs es algo que también es muy copado a mí como inversor, me gusta muchísimo, que es certificado de valores. El certificado de valores es un instrumento que se genera a partir de la conformación de una cartera fija de especies que se negocian en el mercado. El SEA puede estar compuesto por acciones, títulos públicos y otro o una combinación entre ellos. El objetivo es que el inversor pueda acceder a una cartera diversificada. Son similares a los ETF. Los ETF, el inversor puede invertir a un instrumento que buscan replicar la evolución. Por ejemplo, el índice bursátil como el Dow Jones o el S&P 500. El MAC, que es el Merval de acciones, y el MBIX, que es el Merval bonos indexados. Son dos ejemplos de SEBAs. MAC es igual a las 8 acciones con mayor negociación y capitalización bursátil que componen el índice del Merval. Y el MBIX son 8 títulos públicos nominados en pesos. Fideicomiso financiero. Ahora sí, vamos a prestar muchísima atención porque toman muchísimo de fideicomiso financiero en el examen. Por lo tanto, atentos, y también hay muchas partes y hay que entenderlas a todas. Se dice que hay contrato de fideicomiso financiero cuando una parte llamada fiduciante, que ya está en la primera parte, transmite la propiedad de bienes a otra persona llamada fiduciario. Fíjense, ahí aparece otra persona que es llamada fiduciario, que es quien se obliga a ejercerla en beneficio en otra llamada beneficiario y a transmitirla al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante fideicomisario. Vamos con las partes. ¿Quién es el fiduciante? Es la empresa que busca financiamiento en el mercado de capitales y la originante de los activos líquidos que se transmiten al fideicomiso para conformar el patrimonio. Fiduciario financiero es la entidad especializada que cumple con el rol de administrar los bienes o activos que la empresa fiduciante transmite al fideicomiso y es la encargada de emitir los valores negociables. La administración que realiza el fiduciario es en beneficio a quienes, al beneficiario, que en este caso vamos a ser los inversores, que compran los valores negociables. Puede entrar como fiduciario financiero las entidades financieras avaladas por la Comisión Nacional de Valores. Beneficiarios son los inversores que compran los valores negociables emitidos por el fiduciario financiero y que por lo tanto reciben los derechos económicos que surgen de la administración de los bienes o activos transmitidos al fideicomiso.
Fideicomisario es el último beneficiario que recibe el remanente de los bienes que integran el fideicomiso luego de haber cumplido todas las obligaciones previstas en el contrato. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos el fideicomiso, el fideicomiso, y tenemos primero el fiduciario, es el que administra el fideicomiso. Su principal función es hacer cumplir el contrato de fideicomiso financiero. Beneficiarios son los inversores que reciben los bienes en fideicomiso. Fideicomisarios son los inversores que recuperan la inversión cuando termine el fideicomiso. Fiduciante es quien aporta la inversión del fideicomiso. Acá lo vemos gráficamente, puede ser un poquito más fácil entenderlo así. Y vemos los valores negociables emitidos por el fideicomiso financiero y son los valores representativos de deuda o valores representativos de deuda fiduciaria o certificados de participación. Acá tenemos que los activos son líquidos, el fiduciante que es la empresa que le da al administrador y este da los beneficios a los inversores y después son devueltos al fiduciante. Valor representativo de deuda fiduciaria. También su abreviatura es con una B corta, DIF. Es un instrumento de renta fija que proporciona al inversor el derecho a cobro de pagos periódicos de renta y amortizaciones que efectúa el fiduciario. Y certificados de inversión es instrumento de renta variable y se lo puede similar a una acción. Su tenedor tiene derecho al cobro de los fondos remanentes del fideicomiso financiero una vez cancelados los servicios de los BDF y gastos, o sea, de los valores representativos de deuda fiduciaria. Operaciones en los mercados. Tenemos dos fechas importantes, el día de concertación, o sea, fecha que se realiza la operación, y el día de liquidación, fecha que se realiza el pago contra entrega de los valores negociables. Según esta fecha se pueden clasificar las operaciones en ¿qué? En operaciones de contado, operaciones a plazo, plazo firme, pase y caución. Bueno gente, yo creo que ya vimos muchísimo por hoy. Estamos matando 2 unidades, lo cual vamos avanzando muchísimo. Así que te voy a dejar este espacio para que si tengas alguna duda me lo hagas saber en los comentarios. Vamos a intentar responder como siempre a todos. Y también quiero saber si te está gustando este curso. Nos quedan poquitas unidades, así que a repasar. Y hoy voy a pasar la bibliografía de la CNB en mi grupo de Telegram, que lo voy a dejar abajo en la descripción de este video para que te unas. Así mando toda la bibliografía. Espero que te sirva este curso y sin dar más vueltas, nos vemos en la próxima.